Durante el brindis de Año Nuevo, mi mamá levantó su copa y dijo, este año, pagarás el alquiler de tu hermana. Ella está bajo mucho estrés. Mi papá añadió, si te niegas, ni te molestes en volver por aquí. Sonreí, hice chocar mi copa y dije, entonces este es mi último brindis y su último cheque. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Siempre supe que yo era el plan de respaldo. No la niña de oro, ni la rebelde, simplemente la que evitaba que las piezas se dispersaran, aquella en quien podían apoyarse cuando las cosas se ponían inconvenientes. Durante los últimos 8 años, interpreté mi papel. Pagando silenciosamente facturas que no eran mías. Limpiando desastres que yo no había creado. Sonriendo durante las festividades donde la regla tácita era clara, yo estaba allí para servir, no para celebrar. Y cada año nuevo, el patrón se repetía como un reloj. Yo aparecía vestida lo suficientemente bien para evitar que se quejaran, pero no lo suficiente para llamar la atención. Mis padres organizaban su reunión anual, con la familia extendida y todo. Todos fingiendo estar encantados de estar atrapados juntos en una casa durante 6 horas. Yo también fingía. Pero este año fue diferente. No porque tuviera un plan, sino porque finalmente me había topado con una pared. Había llegado directo del trabajo, agotada, sabiendo que a ellos no les importaría. Crucé la puerta y mi mamá apenas levantó la vista antes de entregarme una bandeja de vasos para repartir. Mi papá hizo un comentario sobre mi retraso. Emma estaba acurrucada en la esquina del sofá seccional, con los ojos pegados a su teléfono. Mi hermana pequeña, la que no había mantenido un trabajo por más de unos meses desde la universidad, a la que saqué de apuros el pasado febrero cuando accidentalmente sobregiró su cuenta por $2000. Pasaba de la medianoche cuando sacaron el champán. La cuenta regresiva había terminado. Los brindis estaban comenzando. Mi tía estaba compartiendo algo emotivo sobre los nuevos comienzos. Y entonces, como si lo hubiera ensayado, mi mamá levantó su copa y se volvió hacia mí. Este año, dijo, pagarás el alquiler de tu hermana. Ella está bajo mucho estrés. Así, sin más. Sin advertencia, sin discusión, sin explicación. Parpadeé. Pude sentir como cada ojo en la habitación se dirigía hacia mí. Mi papá siguió inmediatamente. Si te niegas, ni te molestes en volver por aquí. Esa fue la línea final. Ni siquiera fue sutil. Como si lo hubieran hablado de antemano, como si yo fuera la irracional por necesitar que lo dijeran en voz alta. Miré a Emma. Ella ni siquiera levantó la cabeza. Sonreí, no porque me divirtiera, sino porque en ese momento supe que esto era el fin. El telón caía. La última actuación. Hice chocar mi copa suavemente contra la de mi papá y dije, entonces este es mi último brindis y su último cheque. Nadie se movió. Dejé mi copa sobre la mesa de centro, tomé mi abrigo, y salí caminando. El aire afuera golpeaba fuerte, pero se sentía más limpio que cualquier cosa en esa habitación. Caminé hacia mi auto en silencio, escuchando solo mis propios pasos. Nadie vino tras de mí. Pero lo que ellos no sabían, lo que no podían haber imaginado, era que yo había estado preparando esta salida durante meses. Lenta y cuidadosamente, atando todos los cabos sueltos. La cuenta bancaria compartida en la que me ataron, cerrada silenciosamente hace semanas. Mi nombre en el contrato de alquiler de Emma, eliminado tras una larga e incómoda llamada con el propietario. Ese cheque que mi papá me pidió escribir en noviembre, el que era solo para ayudarlos a aguantar hasta fin de mes. Nunca lo envié. La oferta de trabajo que rechacé porque mi mamá dijo, no seas egoísta, te necesitamos aquí. Llamé a la empresa la semana pasada y dije que había cambiado de opinión. Empiezo en 2 semanas en una ciudad diferente. Ellos aún no lo saben. Fui a casa mi verdadero hogar, por el que yo trabajé y apagué mi teléfono. Cuando lo volví a encender a la mañana siguiente, había 7 llamadas perdidas de mi mamá, 2 de mi papá, y un mensaje de texto de Emma. Por favor, no me ignores. No sabía que iban a decir eso. Y luego, 5 minutos después, llegó otro mensaje. Creo que estoy en problemas. Necesito contarte algo. Fue entonces cuando descubrí lo mal que estaban las cosas realmente. Y no se trataba solo del alquiler.
Ni de cerca. No le contesté a Emma de inmediato. Necesitaba silencio. Necesitaba espacio. Hice café que no bebí y me quedé junto a la ventana durante mucho tiempo mirando a la nada. La fiesta de la noche anterior se reproducía en mi cabeza como una mala grabación. La voz de mi mamá. La orden de mi papá. El silencio de Emma. El choque de las copas. Mis palabras. Este es mi último brindis y su último cheque. Pensé que sentiría alivio o libertad. Pero sobre todo me sentía vacía. No arrepentimiento, no duda. Solo una extraña clase de quietud, como si mi cuerpo finalmente dejara de tensarse después de años de estar apretado. Cuando finalmente llamé a Emma, contestó al instante. Sin hola, sin charla trivial. Fue directo al grano. Lo arruiné. Realmente lo arruiné. No dije nada, solo esperé. Dijo que tenía una deuda de unos $6.000, probablemente más. Había perdido la cuenta. Pensé que tal vez diría préstamos estudiantiles o tarjetas de crédito. Que estaba siendo imprudente, claro, pero que era solucionable. Pero siguió hablando, y las palabras empezaron a torcerse. No eran compras. No eran viajes. Era el juego. Póker en línea, principalmente. Empezó pequeño, luego más grande, luego perdiendo, luego tratando de recuperarlo, y perdiendo más. Me senté a la mesa de la cocina, dejándola hablar. La línea de tiempo se desenmarañó sola. Había dejado de pagar el alquiler en octubre. Dijo que pensó que podía ganar a lo grande solo una vez, pagarme, y que yo nunca lo sabría. Ese alquiler. Yo lo había estado cubriendo. Había asumido que ella estaba trabajando a tiempo parcial y simplemente luchando un poco. Cada vez que sacaba el tema, mis padres cerraban la conversación. No la estreses. Está pasando por mucho. Tú lo tienes bajo control, ¿verdad? Ahora entendía por qué presionaban tanto para que yo siguiera pagando. Estaban tratando de parchar un agujero, sin siquiera mirar dentro de él. Pero entonces Emma dijo algo que me quitó el piso de golpe. Papá me dijo la semana pasada que te iban a pedir lo del alquiler. No respondí. Ella continuó. Les dije que no lo hicieran. Les dije que no estaba bien, que yo estaba lidiando con eso. Les supliqué que no sacaran el tema durante el brindis, pero dijeron que tú estarías bien con eso. Porque siempre lo estás. Porque siempre lo estoy. No sabía qué decir. No porque estuviera enojada aunque lo estaba, sino porque no me quedaba nada para dar. No a ellos, tal vez ni siquiera a ella. No estoy llamando para pedir dinero, dijo. Me estoy quedando en casa de una amiga ahora mismo. He estado buscando trabajo. Tomaré lo que sea. Recepcionista, barista, lo que sea. Solo. Necesito ayuda. No dinero. Necesito un nuevo comienzo. No quiero que ellos se involucren. Esa parte me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Le dije que lo pensaría. No prometí nada. Dijo que lo entendía. Y por una vez, le creí. Colgamos. Me quedé sentada en el silencio durante mucho tiempo. Pensé en los últimos 8 años. En las veces que me dijeron no sin explicación. Los cumpleaños que pasé trabajando porque me necesitaban en casa. La vez que me perdí la boda de mi mejor amiga porque Emma tuvo una crisis nerviosa y yo era la única que podía calmarla. El trabajo en Seattle que rechacé porque mudarte lejos destruiría a tu madre. La verdad es que no solo me topé con una pared. Había estado enterrada bajo sus expectativas durante tanto tiempo, que olvidé cómo se sentía el aire. Mi teléfono sonó de nuevo. Mi papá. No contesté. Luego mi mamá. Luego otra vez, y otra vez. 6 llamadas perdidas en 30 minutos. Finalmente, llegó un correo de voz. Lo puse en altavoz mientras enjuagaba mi taza de café. Ya dejaste claro tu punto, Grace. Ahora ven a arreglar esto. Eso fue todo lo que dijo. Esa frase me dijo todo. No veían a una hija. Veían una palanca, una solución, una utilidad. Y todavía pensaban que tenían el control.
No sabían que ya había firmado el contrato de alquiler de mi nuevo lugar. Que había empezado a empacar hace 2 semanas. Que no tenía ninguna intención de aparecer en otra cena familiar escenificada. Pero tal vez Emma no estaba más allá de la salvación. Ella no me pidió que la arreglara. Preguntó por dónde empezar. Eso era una novedad. Al día siguiente, le envié un mensaje de texto con una sola palabra. Y comencé a hacer espacio en mi vida, por primera vez, bajo mis propios términos. Emma apareció la noche siguiente en un Uber, con una maleta de ruedas y una bolsa gigante de supermercado reutilizable, llena de cargadores sueltos, una laptop, algunas joyas enredadas, y lo que parecían ser todos los bocadillos de su despensa. Se veía mal, pálida, agotada, demasiado callada, pero no dije nada. Solo abrí más la puerta y dejé que entrara. Dejó sus cosas con cuidado, como si no estuviera segura de ser realmente bienvenida. ¿Puedo dormir en el sofá?, dijo. Señalé el segundo dormitorio. Es tuyo hasta que resuelvas las cosas. No lloró. No se derrumbó. Solo asintió, llevó sus cosas adentro, y no salió por un buen rato. No esperaba que cambiara su vida de la noche a la mañana, pero me sorprendió lo rápido que empezó a intentarlo. Pasó los siguientes 2 días en la mesa del comedor con su laptop abierta, enviando currículums, llamando a viejos compañeros de clase, buscando trabajos secundarios. No pidió nada. Ni dinero, ni transporte, ni consejos. Y yo no presioné. Para el tercer día, había conseguido una entrevista en un consultorio dental para un puesto de recepcionista. Nada grande, sin beneficios, pero un comienzo. Y estaba orgullosa de sí misma. Podía verlo aunque no lo dijera en voz alta. El problema no era ella. Era el ruido que venía de afuera. Esa semana, comenzó la presión. Primero, un mensaje de texto de mi papá. Solo 5 palabras, tenemos que hablar ahora. Luego, uno de mi mamá, ya dejaste claro tu punto. Suficiente. Luego, una cadena de correos de voz. No los escuché. No lo necesitaba. Conocía el guión. Habían pasado del shock a la furia. Y cuando eso no funcionó, cambiaron a la culpa. Mi favorito fue el correo grupal que nos enviaron a mí, a Emma y a mi tía. Asuntos familiares. Mensaje, estamos decepcionados. Estamos desconsolados, pero seguimos siendo sus padres. Esperamos algo mejor. Sin disculpas, sin responsabilidad, solo su versión habitual de la decepción. Un arma disfrazada de amor. Pero lo peor fue lo que vino después. Cuando se dieron cuenta de que yo no respondía, empezaron a atacar a Emma. Ella regresó del trabajo una noche, su segundo día en el nuevo empleo, y tiró su teléfono al sofá. ¿Quieren que vuelva? Dijeron que me perdonarán si me voy de tu casa. Que pagarán mi deuda si acepto ir a consejería con el grupo de la iglesia de mamá. La miré. Dijeron que me llenaste la cabeza de tonterías. Que tienes celos de mí. Que quieres que sea dependiente para sentirte mejor con tu propia vida. Hubiera sido risible si no fuera tan familiar. Siempre reescribían la historia cuando empezaban a perder el control. Lo había visto antes con viejos amigos a los que alejaron, con nuestro tío que se negó a ser aval él solo, incluso con mi tía, a quien no invitaron a Acción de Gracias durante 3 años después de decirle a mi mamá que necesitaba terapia. No van a parar, dijo Emma, ¿verdad? No. No hasta que dejes de escuchar. Asintió lentamente. Bloqueé sus números. Ese fue el primer momento en que realmente creí que ella quería salir. No solo de la deuda o la culpa, sino de ellos. Al día siguiente, la llevé de compras. Nada elegante, solo algunos básicos para el trabajo. Pantalones que le quedaran bien, blusas que no parecieran sacadas de los contenedores de liquidación. Trató de discutir conmigo en la tienda, dijo que me pagaría. Le dije que dejara de hablar y eligiera un color que le gustara. Mientras tanto, mantuve la puerta cerrada con llave. Ignoré cada llamada, cada correo, cada mensaje cuidadosamente elaborado para hacerme sentir como la villana de mi propia vida hasta el jueves por la noche. A las 11:12 de la noche, hubo un golpe fuerte y frenético en la puerta principal. No del tipo educado.
Del tipo que hacía que se me revolviera el estómago. Miré por la mirilla. Mi padre. No abrí. Se quedó allí durante 2 minutos completos. Luego se inclinó cerca de la puerta. La has arruinado, dijo. Ella era débil antes, pero al menos nos amaba. La envenenaste, y te arrepentirás. Luego se alejó caminando. Apagué la luz del porche. Adentro, Emma estaba sentada al borde de la cama en la oscuridad. Había escuchado todo. ¿Crees que alguna vez nos amaron?, preguntó. O sea, de la manera en que se suponía que debían hacerlo. Me senté a su lado. Creo que amaban lo que hacíamos por ellos. Asintió. No quiero ser como ellos. No lo serás. El silencio se extendió entre nosotras. No incómodo, simplemente real. Me di cuenta por primera vez de que finalmente estábamos del mismo lado en algo. Y ya no la estaba rescatando, porque ahora ella estaba saliendo por su cuenta. Las cosas se calmaron después de eso. No una calma pacífica de esas que se sienten escenificadas. Emma se adaptó a una rutina más rápido de lo que esperaba. Levantarse temprano, su vaporizador, a casa. Dejó de hacer doom scrolling por la noche y empezó a irse a la cama antes de medianoche. Ya no hablaba mucho sobre el juego, pero podía notar que todavía estaba allí, sentado en el fondo de su cabeza. Empezó a registrar sus gastos en un cuaderno que guardaba en la encimera de la cocina. Cada dólar que entraba, cada dólar que salía. Sin drama, sin comentarios. No la vigilé. No le pregunté cómo se sentía. Supuse que si la trataba como si fuera capaz, tal vez ella empezaría a creérselo. Durante casi 2 semanas, mis padres guardaron silencio. Sin llamadas, sin mensajes, sin correos sorpresa con asuntos como familia o urgente. No me fié ni por un segundo. Nunca se quedaban callados a menos que estuvieran planeando algo. Solo que no esperaba que el siguiente golpe viniera desde mi trabajo. Me llamaron a una reunión con recursos humanos un martes por la tarde. 2 personas que apenas conocía, sonrisas educadas, lenguaje neutral. Dijeron que se había planteado una preocupación. Anónima. Alguien afirmó que yo estaba explotando financieramente a un familiar vulnerable y que eso podría estar afectando mi desempeño. Casi me río. Casi. Pregunté qué pruebas tenían. Dijeron que ninguna, solo un reporte. Tenían que seguir el protocolo. Expliqué la situación tan claramente como pude sin arrastrar toda mi infancia a una sala de conferencias. Mi gerente me respaldó de inmediato. Mi historial laboral hablaba por sí mismo. La reunión terminó con disculpas y vagas garantías, pero el mensaje fue claro. Iban por mi estabilidad a continuación. Cuando le conté a Emma, esperaba que entrara en pánico. En cambio, se quedó sentada un segundo y luego dijo, «Están tratando de asustarte para que vuelvas a la fila». Esa frase me detuvo. No pueden obligarme a volver. No pueden obligarme a pagar. Así que van tras lo que creen que más te importa. Asentí. ¿Mi trabajo? Nuestra ventaja, corrigió ella. Creen que todavía tienen alguna. Esa noche, mi tía me envió un mensaje. No un saludo casual, sino una petición directa. ¿Podemos vernos? Solo tú y Emma. Creo que deberían escuchar esto en persona. Nos reunimos con ella en una cafetería junto a la autopista. Uno de esos lugares con menús plastificados y mal café. Se veía cansada, más vieja que la última vez que la había visto. No pidió comida. Deslizó su teléfono sobre la mesa primero. Abierto en una aplicación de notas, una lista de fechas y montos en dólares. Préstamos, regalos, ayuda de emergencia. Todo de diferentes miembros de la familia, todo de tu madre, dijo. En los últimos 3 años. Emma se inclinó más cerca. Ella me dijo que nunca le pidió dinero a nadie más. Eso es porque le contó a cada uno una historia diferente, dijo mi tía. A mí, me dijo que tú estabas teniendo una crisis nerviosa. A tu prima, que eran facturas médicas. A la abuela, que el negocio de tu papá estaba fracasando. Sentí que algo se retorcía en mi pecho.
Mi tía metió la mano en su bolso y sacó una memoria USB. Ella intentó abrir una tarjeta de crédito a nombre de Emma el mes pasado. Usó mi número como referencia. Fue entonces cuando empecé a hacer preguntas. Emma se quedó completamente inmóvil. Empecé a grabar las llamadas después de eso, continuó mi tía. Por si acaso. Empujó la memoria USB hacia mí. Quizás quieras esto. No la conecté todavía. No lo necesitaba. Le creí. Está entrando en pánico, dijo mi tía. Y cuando entra en pánico, se vuelve descuidada. Hice la pregunta que había tenido atragantada todo el tiempo. La abuela lo sabe. Mi tía sonrió, lenta y afilada. Ahora lo sabe. Y no está contenta. Aparentemente, la abuela ya había invitado a todos a una cena familiar en 2 semanas. Lo enmarcó como una reconciliación, un nuevo comienzo, año nuevo, nueva energía. Mis padres pensaron que era su oportunidad para volver a unir todo, restablecer la narrativa, ponerme de nuevo en mi lugar. Lo que no sabían era que la abuela había estado haciendo preguntas. Preguntas discretas. Llamando a la gente individualmente, alineando las historias, encontrando los huecos. En el camino a casa, Emma miraba por la ventana. Me dijeron que eras egoísta, dijo. Que no te importaba la familia a menos que te beneficiara. No respondí. Me dijeron que me abandonarías en el momento en que me volviera inconveniente. Apreté mi agarre en el volante. Y les creí, añadió. Hasta ahora. Nos quedamos con eso por un rato. No solo se habían apoyado en mí. Habían envenenado activamente su visión de mí. Manteniéndonos divididas. Manteniéndome a mí responsable y a ella dependiente. Pero el guión se estaba agrietando. Y por primera vez, ellos no eran los que controlaban la habitación. Aún no lo sabían, pero la reunión con la que contaban estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. Y esta vez, yo no me iría temprano. No confirmé mi asistencia. Eso fue intencional. Sabía que esperaban que lo hiciera. Sabía que estaban esperando algún rechazo dramático o una llamada llena de culpa donde dijera que no podía ir y les deseara lo mejor. Pero no les di nada. El silencio es el único idioma que la gente así no sabe cómo traducir. Emma me preguntó 5 veces si estaba segura de que debíamos ir. Oh, segura. La cena estaba programada en casa de la abuela, lo cual ya era un giro. Mi mamá odiaba ser anfitriona en cualquier lugar que no fuera su propia casa. Siempre quería controlar la comida, la iluminación, la narrativa. Pero la abuela había insistido, y cuando la abuela insistía, las cosas sucedían. Llegamos 10 minutos tarde, el tiempo justo para mantenerlos mirando hacia la entrada. Cuando entramos, todo se detuvo por un segundo. Se podía sentir el cambio. Mi mamá se puso de pie demasiado rápido. Mi papá parecía que no había dormido en una semana. Emma me agarró la muñeca y me dio un apretón muy leve. Y luego entramos como si nada estuviera roto. La abuela nos saludó como si fuera una cena normal de domingo. Me abrazó. Abrazó a Emma por más tiempo. Mi tía ya estaba en la cocina sirviendo bebidas como si se hubiera estado preparando para este momento toda su vida. Todos estaban allí. Primos, tíos, incluso el amigo de la familia que una vez le prestó a mi papá $5.000 que nunca devolvió. Gente que no había aparecido en años. Gente que había empezado a responder a los mensajes grupales de la abuela otra vez. La cena comenzó rígida. Conversación ligera. Demasiadas risas forzadas. Se podía sentir la tensión detrás de cada sonrisa. Emma se mantuvo mayormente callada. Le pregunté a mi prima sobre su nuevo trabajo e hice exactamente 0 contacto visual con mi mamá. Fue mi abuela quien finalmente cortó con la actuación. Golpeó suavemente su tenedor contra su copa y se puso de pie. Sin discurso, sin preámbulos. Quiero hablar sobre mentiras. Se podía sentir como cada músculo en la habitación se congelaba. Comenzó con su propia historia. Como le habían dicho que yo era inestable. Que Emma estaba en espiral. Que la familia necesitaba ayuda urgente y que ella no debía hacer demasiadas preguntas.
Que cualquier resistencia era una traición. Luego me miró a mí. Lo creí. Me avergüenzo de eso. Mi mamá intentó interrumpir. La abuela levantó la mano. Luego se volvió hacia mi papá. Me dijiste que Grace había arruinado a tu familia. Me dijiste que se había llevado a Emma y la había puesto en tu contra. Pero he escuchado las grabaciones. He leído los mensajes. Y he hablado con todos a quienes les pediste prestado. Silencio sepulcral. Mi mamá se veía pálida. Mi papá abrió la boca, y la cerró de nuevo. Usaste el nombre de tu hija para solicitar una tarjeta de crédito, dijo la abuela. Y luego le dijiste a Emma que te debía lealtad. Entonces señaló a la mesa. Invité a todos aquí porque quería que escucharan la verdad. No más murmullos a espaldas de nadie. No más manipulación uno a uno. Todos escuchan todo. Esta noche. La habitación se quebró. Después de eso, mi tía habló a continuación. Contó la historia completa, la memoria USB, los mensajes, las llamadas. A medianoche, mi prima añadió su parte. El dinero que había dado, las promesas hechas y rotas. Uno por uno, la gente empezó a hablar. Pequeñas historias que pintaban un cuadro muy grande. Emma estaba sentada perfectamente quieta a mi lado. No lloró. No se inmutó. Escuchó. Cuando terminó, me puse de pie. No planeaba decir nada, pero el momento lo pedía. No dejé a la familia, dije. Dejé un papel que nunca acepté interpretar. Nadie aplaudió. Nadie necesitaba hacerlo. Mi mamá finalmente habló. Solo estaba tratando de mantener las cosas unidas. La abuela negó con la cabeza. No. Estabas tratando de mantenerlos callados. No hubo gritos, ni portazos. Solo un largo y doloroso desenlace de algo que se había construido sobre mentiras durante años. Emma y yo nos fuimos temprano, pero no en silencio. Esta vez, abrazamos a la gente. Nos despedimos. Hicimos planes reales. Y la gente nos miró de manera diferente. No como problemas, o rompecabezas, o amenazas. Solo personas. En el viaje a casa, Emma miraba por la ventana. No van a parar, dijo en voz baja. Incluso después de esto. No, estuve de acuerdo. Pero ya no tienen el control. Asintió lentamente. Me pagaron hoy. Eso hizo que la mirara. E hice el último pago de mi tarjeta de crédito, añadió. Salí de los números rojos. Me orillé y la miré. Estaba sonriendo. También empecé un blog, dijo. Sobre recuperación, dinero y reconstrucción. Es anónimo, pero tengo 300 seguidores. Uno de ellos es un terapeuta que preguntó si alguna vez consideraría escribir una publicación invitada. Parpadeé. ¿De verdad estás haciendo esto? Sí, dijo. Creo que sí. No dije nada. Solo empecé a conducir de nuevo. Por primera vez en años, el camino por delante realmente se sentía mío. La actualización final. 6 meses después, fuimos invitadas de nuevo. Misma casa, misma anfitriona, la abuela otra vez. Esta vez, se enmarcó como una celebración. Sin promesas vagas de reconciliación. Sin minas terrestres emocionales disfrazadas de una simple cena. El mensaje era claro. Emma tiene algo que compartir. Vengan si quieren escuchar. Fuimos. Por supuesto que lo hicimos. La diferencia esta vez, no estábamos nerviosas. No estábamos entrando en territorio enemigo. No nos estábamos preparando para el impacto. Emma tenía su propio auto ahora, un hatchback destartalado que compró en efectivo. Lo estacionó frente a la casa como un trofeo. Subió los escalones con zapatos limpios y una camisa azul marino que había planchado esa mañana. No tuve que decirle que se veía bien. Ella ya lo sabía. Adentro, la familia ya estaba reunida. Mis padres estaban allí también, sentados rígidamente en el extremo del sofá como invitados en una boda donde no sabían de qué lado estaban. La abuela nos abrazó a ambas tranquila,
cálida, inalterable. La cena fue más corta esta vez, menos tensión, menos ojos moviéndose de un lado a otro. Mi tía trajo postre de la panadería donde Emma solía trabajar, la que la despidió cuando su crédito se desplomó. Había pequeños momentos de cierre de ciclo por todas partes. Cuando terminamos de comer, la abuela se aclaró la garganta. Emma tiene algo que quiere decirles. Emma se puso de pie, no nerviosa, no incómoda, simplemente calmada. Quería decir gracias. Empezó. A las personas que creyeron en mí cuando yo no lo hacía. Y a los que no, gracias también. Me dieron una razón para probarme a mí misma. Nadie se movió. Sacó una hoja de papel doblada de su bolso. Pagué lo último de mi deuda hace 2 semanas. Cada centavo. Sin rescates, sin atajos. Me costó todos mis cheques de pago, algunos trabajos extra, y algunas noches en las que pensé que no lo lograría. Luego sonrió. También firmé un contrato de alquiler. Mi propio lugar. Mes a mes por ahora. Nada elegante, pero es mío. Aún así, nadie se movió. Y el blog que empecé sobre recuperación de deudas y recuperar tu vida acaba de cruzar los 3,000 suscriptores. Alguien de una plataforma de bienestar financiero preguntó si me interesaría convertirlo en una columna. Miré al otro lado de la habitación. Mi mamá parecía haber tragado vidrio. Mi papá solo miraba a la mesa. Emma no los miró a ellos. Miró a la abuela, a nuestra tía, a nuestros primos, a mí. No estoy pidiendo aplausos, dijo. Solo quería que supieran que estoy bien ahora. Y llegué aquí porque alguien finalmente dejó de rescatarme y simplemente me dio una oportunidad. Ese alguien, por supuesto, era yo, pero ella no tuvo que decirlo. Después, la gente se acercó uno por uno. Gracias silenciosos, algunos abrazos, algunos intentos incómodos de parientes tratando de encontrar las palabras correctas. Mi mamá se acercó al final. Completamente. No lloró. No suplicó. Solo miró a Emma, luego a mí. Me equivoqué, dijo. Luego se alejó caminando. Mi papá asintió una vez, como si eso fuera lo mejor que podía hacer. Y eso estaba bien. No necesitaba fuegos artificiales. No necesitaba que se desmoronaran o se disculparan con monólogos completos. El cambio ya había sucedido. El poder ya había cambiado de manos. Más tarde, de vuelta en mi casa, Emma estaba parada en la cocina mientras yo hacía té. Miraba a su alrededor como si lo viera por primera vez. Creo que voy a estar bien, dijo. Ya lo estás. Sonrió con suficiencia. ¿Alguna vez piensas en lo loca que fue esa noche? El brindis, el silencio. Simplemente te levantaste y detonaste todo el asunto. No lo detoné, dije. Solo dejé de sostenerlo. Pensó en eso, luego asintió. Esa noche fue lo peor que pudieron haber hecho, dijo. Y lo mejor que me ha pasado. Igual. Nos sentamos en silencio por un rato después de eso. No del tipo pesado, sino del tipo bueno. Del tipo que llega cuando la guerra ha terminado y finalmente estás sentada en tu propia casa sin el peso de nadie más sobre tu espalda. Ese brindis de Año Nuevo. Lo rompió todo. Pero tal vez, eso es lo que tenía que pasar. Algunas cosas necesitan romperse antes de que alguien se dé cuenta de que nunca estuvieron bien construidas en primer lugar.